El hospedante de SCP-027, actualmente sujeto 02702, debe mantenerse en una celda de contención de 5 metros por 5 metros, con un piso de rejilla elevado, conectado a un sistema de aspiradora industrial. Todas las criaturas eliminadas de la celda de contención del sujeto deben ser incineradas, exceptuando una pequeña porción para enviarla a análisis y necropsia. La celda debe limpiarse e inspeccionarse diariamente para detectar daños estructurales. El sujeto 02702 debe ser monitoreado por al menos 2 personas en todo momento. Cualquier comportamiento inusual o signos vitales por parte del sujeto o la aparición de especies inusuales en la estancia del sujeto deben ser reportados inmediatamente al personal de nivel 4. El personal de seguridad asignado a SCP-027 debe ser vacunado contra todos los patógenos conocidos transmitidos por animales y debe estar armado con pistolas tranquilizantes, con órdenes permanentes de someter al sujeto si surge la necesidad. Hasta que SCP-027 se investigue más, ningún personal de nivel 4 o superior debe acercarse a menos de 200 metros del sujeto. SCP-027 parece ser un fenómeno de fuente desconocida que, a su vez, parece estar vinculado a un sujeto humano, actualmente 02702. Como hospedante de SCP-027, el sujeto 02702 está constantemente rodeado de enjambres que se sienten atraídos por su ubicación. El sujeto no parece ser capaz de ejercer control sobre estas criaturas de ninguna manera, y de hecho, es propenso a ataques ocasionales de especímenes salvajes. También se sabe que estas criaturas atacan al personal que se acerca demasiado. Donde quiera que vaya el sujeto, un enjambre de insectos voladores, como mosquitos y moscas, comenzará a formar una nube a su alrededor, generalmente en cuestiones de 2 o 3 minutos. Poco después, comenzarán a aparecer animales que se arrastran, incluidos piojos, cucarachas, gusanos, arañas, ratones y ratas. Cuanto más tiempo permanezca el sujeto en una ubicación, más alimañas se reunirán ahí. Cuando el sujeto abandona una ubicación, algunas de estas criaturas lo seguirán, pero la mayoría se dispersará. Se sabe que SCP-027 se transfiere entre anfitrión una vez haya muerto el primer hospedante conocido, el sujeto 02701. Dado que SCP-027 probablemente podría repetir esta hazaña tras la muerte del sujeto 02702, todo el personal de alto valor debe mantenerse alejado del anfitrión actual, hasta que se estudie más a SCP-027. Es probable que SCP-027 también se haya transferido entre hospedantes un número desconocido de veces antes de la contención. La investigación sobre posibles anfitriones anteriores ha comenzado, con evidencia preliminar que sugiere que SCP-027 pudo haber existido durante al menos años. Todavía no se sabe cómo SCP-027 elige o atrae animales, o incluso saber qué es exactamente SCP-027. El anfitrión anterior nunca expresó tener ningún tipo de comunicación con alguna entidad consciente separada. En el mejor de los casos, el análisis del anfitrión actual no ha sido concluyente. Cronología de eventos significativos. El sujeto 02701 es descubierto en un almacén abandonado en las afueras de el cual había sido completamente invadido por ratas, cucarachas y otras alimañas. Se encuentra actualmente contenido y catalogado como SCP-027. El sujeto se describe como un varón caucásico de 30 y tantos años, de estatura media, pero demacrado, sucio y cubierto de mordiscos y arañazos. El sujeto también muestra síntomas de salud mental deteriorada, con evidente uso excesivo de alcohol y drogas ilícitas, al igual que signos de privación prolongada del sueño. El sujeto expira. La autopsia muestra que más del 70% del cuerpo del sujeto, una colonia de ratas que ha anidado en el abdomen del sujeto durante al menos generaciones.
Entre 140 y 150 horas después de la muerte del sujeto, el oficial de seguridad reporta haber despertado por problemas respiratorios debido a que una mosca doméstica grande se arrastró por su nariz, demostrándose más tarde que tenía huevecillos en sus fosas nasales. Las observaciones posteriores conducen a la categorización del oficial como sujeto SCP-027-02. El anfitrión original se reclasifica como sujeto 02701 y SCP-027 se redefine. Transcripción de la entrevista 027-201. La siguiente entrevista se realizó el 10 del 2000, poco después de que el sujeto 02702 fue identificado y transferido a la celda de contención que había alojado al sujeto 02701. Buenos días, oficial. ¿Cómo se siente? Asustado, confundido, sobre todo asustado. Comprensible. Y pica. Siento que necesito ducharme todo el maldito tiempo. Pero ¿qué tal por dentro? ¿Siente algo diferente dentro de usted? ¿Como una presencia? No siento nada así. Realmente no he notado nada por el estilo. ¿No ha sentido nada diferente desde que murió el hospedante original, además de la picazón? No, en realidad nada. ¿Y qué tal sobre algún tipo de voces o compulsiones? No he sentido nada más que bichos arrastrándose sobre mí. Me siento sucio y asustado y... Doc, ¿qué pasará con mi familia? Tiene que sacarme de esto para que pueda verlos de nuevo. Por supuesto. Haremos todo lo que podamos para sacar a 027 de usted. Dios, yo lo siento. Poco después de esta entrevista, el Dr. Jameson y varios otros miembros del equipo de investigación de SCP-027 fueron transferidos al proyecto SCP-1772. No se necesitan medios especiales para contenerlo en este momento, ya que SCP-028 no ha mostrado ningún cambio de tamaño, posición o forma durante todo el periodo de su contención, pero el acceso debe ser restringido. Actualmente, SCP-028 está contenido en el sitio, ya que SCP-028 no es transportable por ningún medio conocido. SCP-028 está sellado en una sala de concreto de 6 metros por 6 metros por 3 metros, con una sola puerta, 2 miembros del personal armados que patrullan afuera. Solo se debe permitir la exposición de SCP-028 al personal autorizado, y se debe tener extremo cuidado en todo momento. Si bien SCP-028 es inofensivo, el efecto puede ser muy perjudicial para quienes no estén preparados. SCP-028 está ubicado en el patio de un almacén abandonado, fuera de una mina de cobre, en el norte de Michigan. SCP-028 no tiene presencia física detectable de ningún tipo, pero su efecto sucede en un rango cúbico de 2.1 metros alrededor de lo que comúnmente se toma como el centro de SCP-028. Todas las maneras de escaneo y prueba en el área de SCP-028 no han mostrado lecturas anormales. Agregar, eliminar objetos o intentar eliminar la suciedad debajo de SCP-028 no altera de ninguna forma el tamaño, el rango o la forma del área donde ocurre el efecto de SCP-028, ni el inicio o la calidad del efecto. Los sujetos que entran a SCP-028 son, dentro de 3 a 6 segundos, impactados por el conocimiento total y completo. Hasta ahora, el conocimiento es completamente aleatorio, tanto en tamaño como en utilidad, y a veces pasa desapercibido durante largos periodos de tiempo.
El conocimiento más profundo generalmente tiene un efecto más fuerte. En algunos casos, este efecto se puede experimentar varias veces al salir y volver a ingresar a SCP-028, pero puede provocar varias migrañas cada vez más fuertes y mareos después de 2 exposiciones. SCP-028 llamó la atención de la Fundación después de investigar los informes de noticias de un minero local que presentó un diseño para un reactor de fusión en frío a la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. El señor informó que simplemente vino a mí, como un rayo, de la nada. Las noticias y los demás temas fueron suprimidos y contenidos después del descubrimiento de SCP-028, y los diseños del reactor fueron implementados en la contención de SCP-1995. Las pruebas posteriores de SCP-028 han arrojado resultados mixtos. Registro de recuperación de información parcial, obtenida para 1/5. Nota: todo el conocimiento es perfecto, total e idéntico. Cada entrada de la agenda telefónica de la ciudad de Nueva York en 1998. Cómo rediseñar el motor de combustión interna para que funcione con sangre humana, utilizando solo piezas preexistentes. Ubicación de las llaves para un Buick LeSabre. El método adecuado de cuidado para una colonia de ratas topo. El origen e historia de 12 objetos SCP. Historia familiar de la familia Blackthorne, ubicada en Londres, Inglaterra. Estructura geológica de la Tierra debajo de Groenlandia, incluidas varias cuevas desconocidas y... Registro. El sujeto D-1182, expuesto a SCP-028. El sujeto comenzó a llorar y se puso en posición fetal, mostrando signos de angustia alta. No responde a preguntas y estímulos externos durante varios días. Entró en catatonia poco después de afirmar que esto no es vida. El sujeto entró en coma y murió poco después. La causa de su muerte se atribuyó al shock. Agente. Accidentalmente expuesto a SCP-028. El agente mostró signos de repentina sorpresa y desconcierto. Cuando se le preguntó, el agente solicitó un momento para reunir sus pensamientos. Después de varios segundos, el agente se echó a reír, sacudió su cabeza y sacó su pistola de servicio de la funda. El agente luego disparó e hirió al doctor y mató a los agentes. Y el interrogatorio posterior al incidente reveló que el agente tenía un amplio conocimiento de las actividades clasificadas de la Fundación y varios objetos SCP a los que no había estado expuesto anteriormente, incluido SCP-2669. Cualquier personal de la Fundación que haya ingresado al área de efecto de SCP-028 será detenido indefinidamente. Registro. El sujeto D-9843 fue expuesto a SCP-028. El examen del sujeto reveló acciones respiratorias anormales. El cuestionamiento reveló que el sujeto había aprendido a reciclar dióxido de carbono dentro de su cuerpo. Los intentos repetidos de enseñar habilidades a otro personal de clase D fallaron. Sujeto eliminado. La autopsia no revela formaciones anormales de órganos. Notas de los investigadores. Doctor. ¿En serio? ¿Cómo demonios hizo eso? SCP-029 debe ser encarcelado en una celda de contención de clase 5. A ella no se le debe permitir el acceso a nada de naturaleza física. Su celda de contención debe colocarse detrás de una esclusa de aire triple para evitar su escape. A partir del incidente 02934-A,
SCP-029 ya no será alimentada, ya que no parece necesitar sustento para sobrevivir. Debe haber 3 guardias en todo momento en su celda y 2 guardias de monitoreo. Se han instalado reflectores en las paredes de la cámara de contención y deben estar encendidos en todo momento. Una vez al mes, la cámara debe limpiarse y evaluarse en busca de defectos. Bajo ninguna circunstancia, los hombres deben encontrarse con SCP-029. Cualquier hombre que se encuentre con SCP-029 será retenido bajo detención de clase 3 para ser entrevistado antes de su eliminación. SCP-029 ha solicitado una cama, una manta, libros, ropa. Esto es ridículo. ¿La niña ni siquiera puede usar ropa? No somos animales. Dejen que se cubra. Doctor Budin, tiene permiso para entregar ropa a SCP-029. A partir del incidente 02953-B, cualquier personal que tenga acceso potencial a SCP-029 debe ver primero la cinta de vigilancia 029 Budin como un recordatorio de las amenazas involucradas cuando se trabaja con artículos SCP y SCP-029 en particular. SCP-029 parece ser una mujer puberta de ascendencia asiática india. Ella parece sufrir de alopecia universal. Más del 80% de su pigmentación es un verdadero color oscuro, mientras que el resto de su piel tiene una falta total de melanina, hasta el punto del albinismo. Sus ojos también son de color negro oscuro. SCP-029 tiene tendencias homicidas severas y ha mostrado una notable habilidad para usar cualquier artículo como arma. Sin embargo, ella tiene una severa compulsión contra el derramamiento de sangre, prefiriendo estrangular a sus víctimas. SCP-029 ha demostrado destreza y reacciones físicas 4 veces más rápidas que el del humano promedio. SCP-029 también ha mostrado una amplia resistencia al daño en todas formas. Ambas habilidades humanas adicionales se ven obstaculizadas en gran medida por la presencia de luz brillante o directa, natural o artificial. Además, cualquier hombre que se encuentre en presencia de SCP-029 o en un perímetro que cubra su percepción, se mostrarán flexibles ante su voluntad. Tales machos estarán dispuestos a matar o incluso morir por SCP-029. SCP-029 se refiere a sí misma como, que se traduce posiblemente como hija de la oscuridad, hija de las sombras o hija de la noche. Las entrevistas con SCP-029 han resultado difíciles de realizar, debido a los constantes intentos de SCP-029 de eliminar o convertir a todos los que hablan con ella. Durante sus años de cautiverio, las manchas negras en su piel han aumentado de tamaño. SCP-029 llamó la atención de la Fundación por primera vez por un agente que trabajaba en la India rural. Un atentado contra su vida lo llevó a un pequeño culto de hombres que afirmaban ser Thugis, servidores de la hija. Varias semanas de investigación demostraron que creían que el mundo estaba en los últimos años del Kali Yuga y que, sacrificando 1 millón de vidas a la hija de la oscuridad, podrían criar a su diosa y acabar con el mundo. También creían que solo los sacrificios realizados a través del estrangulamiento podían ser útiles. Los eventos llevaron a la gente a una fortaleza en la montaña, donde descubrió a SCP-029. Después de la pérdida de dicho agente, que terminó en nuestra adquisición de SCP-029. Siete años después de la captura, SCP-029 comenzó a mostrar un crecimiento anómalo en su pigmentación negra. Cuando se le preguntó al respecto, afirmó que sus seguidores estaban activos una vez más. La investigación nos llevó a una concentración de los llamados Thugis,
que habían escapado de nuestra incursión inicial. Después de descubrir que todos sus seguidores estaban ahí durante uno de sus días sagrados, se convocó un ataque aéreo táctico. Cuando cayó la primera bomba, SCP-029 despertó del sueño, gritando a todo pulmón. SCP-029 continuó gritando durante las siguientes 4 horas, despotricando y delirando que estábamos eliminando a su gente. Desde dicho evento, el crecimiento de la pigmentación oscura se ha detenido por completo. También, desde dicho evento, SCP-029 ha redoblado sus esfuerzos para escapar. SCP-2820 se ha propuesto como un posible método de neutralización en caso que la situación empeore.